gracias a Él, porque no escogió. Bienaventurados son los escogidos por Dios. Aleluya. Y aquellos que guardan su mandamiento, de eso vivirán, dice la palabra. Y aquellos que se humillan delante de la presencia de Dios, de eso mismo vivirá. De toda aquella cosa que tú haces en los caminos de Dios, de eso vivirá, dice el Señor. Gloria a Jesús. Quiero hacer un viaje a Israel a escuchar una palabra de aquel gran hombre llamado David, hablando con la voz de Dios. Eso está en Salmo 15. No pueden dejarles de una introducción, esa no es la cita. Un momentito. Es una introducción que estamos haciendo para escuchar esa conversación de David con la voz de Jehová. Eso está en Salmo 15. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu monte santo? Oh Jehová, ¿quién habitará en tu monte santo? También nos vamos también a Salmo 33, dice: gozaos justo en Jehová. Tenemos que gozarnos en los caminos de Dios, porque esto es un camino de gozos. Muchos dicen que de sufrimiento, pero esa cita no está en la Biblia. Está en la Biblia porque se sufre, pero no es de sufrimiento, sino de gozos. Porque todo lo que es bueno cuesta. No crea que una salvación tan buena se la van a regalar de gratis. Hasta el mismo Jesús dijo en Lucas capítulo 2, verso 49, a mí me gusta estar en los negocios de mi Padre. Esto quizá diría, la salvación se vería casi como un negocio, como dicen, porque por medio de sacrificio que se obtiene la salvación. Y como Jesús dice que es necesario estar en los negocios de su Padre, entonces trabaje para que se salve. La salvación no es gratis, es por medio de sacrificio. ¿Quieres ser salvado? Paga el precio. Señores, quiero ya para iniciar vayan buscando en el libro de Romanos capítulo 12 del verso 1 en adelante, búsquenlos. Y luego entonces le voy a pedir algo antes de leer la palabra. Pueden quedarse sentados. Yo les voy a avisar cuando ustedes pues entonces se paren. Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo hasta que el Espíritu me detenga. Antes de iniciar, quiero pues que le demos un aplauso a aquel que se merece toda la gloria y toda la honra, al Cristo de la gloria. Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, toda la alabanza, porque Él fue quien fue crucificado y Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, ya pueden ponerse de pies para así darle ya lectura a lo que es la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: así que, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradables y perfectas. Dice el verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que nos tengas más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice el verso 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro los unos a los otros. Verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Verso 7, o si de el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Dice el verso 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estamos terminando. Verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Dice el verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Amén. Pueden acomodarse. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Padre, aquí, tu siervo, una vasija de barro, Señor, en la mano del alfarero. Padre, que sea usted que ponga la palabra, porque usted que él conoce los pensamientos, la mente y los corazones de cada persona. La Biblia dice que usted escudriña los corazones. Usted sabe cuáles son las necesidades de cada uno de nosotros. Padre, háblale conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Amén. Wow. Señores, hoy Dios quiere que yo predique suave. Yo soy un predicador de esto pentecostal, pero Dios dice en Salmo 135:6, yo soy Jehová y lo que quiero hago. Y esas son las razones de hoy yo estar predicando suave como si fuera enseñanza. Aquí está Pablo hablándole al pueblo de los romanos, mayormente al pueblo de Roma.
Dice así: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santos y agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Señores, aquí está Pablo llevando un mensaje de parte de Jesucristo al pueblo de Roma. Pablo le está llevando lo que es el mandamiento del Señor Jesucristo, las enseñanzas y su doctrina y su palabra. Pablo entendiendo que el pueblo de Roma es un pueblo duro de servir, es un pueblo sumergido en pecado, porque es un pueblo idólatra, donde existe el imperio más grande del mundo en las idolatrías. Jesús hablándole al pueblo de Roma por medio de Pablo. Jesús conociendo lo que es la mente y los pensamientos y los corazones de cada persona, Él entonces envía un mensajero donde a Él le place. Pero en esa ocasión fue Pablo que fue enviado a Roma. Ahí Pablo le habló al pueblo de Roma que solamente hay un Salvador en el mundo, y ese Salvador se llama Cristo. ¡Amén! Jesucristo es el único Salvador. Pero el pueblo de Roma, por la idolatría, son cegados, porque el pecado cega los ojos del hombre y no le deja ver la luz. Esa luz se llama Jesús, que ha venido a salvar a toda la humanidad. Pero Dios inspira a aquellos hombres para enviarlo. No importa que lo reciban como no lo reciban, porque en Mateo capítulo 18 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. También en el libro de Juan, cuando Jesús vino, no lo quisieron recibir. Entonces, ¿qué sería de Pablo? Más en Roma, una nación idólatra. Si no recibieron al maestro, van a recibir a Pablo. Pero nosotros, los predicadores, solamente tenemos que cumplir con el mandato del Señor Jesucristo. Solamente tenemos que levantarnos y obedecer, caminar y correr hacia llegar al lugar donde nos han enviado. La obediencia te hace grande en los caminos de Dios. Si no predique, pregúntele a Samuel en Primera de Samuel capítulo 15 verso 22. Dice que más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Quiere disfrutar de todos los milagros que Dios tiene para la humanidad. Busca presencia del Espíritu Santo y ama a Dios con todo tu corazón, y podrán ver tus ojos los milagros de Dios. Solamente los milagros de Dios se hacen mediante su palabra. Dice en San Juan capítulo 5 verso 39: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Pablo obedeció al Señor Jesucristo su mandato y cayó a Roma. Allá predicó al pueblo que tenían que presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Como quien dice, la carne tiene que morir.
Si la carne no muere, entonces el espíritu no se va a reflejar en ti. Vamos a hacer un viaje a Israel, a escuchar la conversación de un gran hombre llamado Joel. Usamaka, Amasu, Amamasu. Joel está cumpliendo un mandato de parte de Jehová. Porque aquellos hombres en el Antiguo Testamento hablaban por voz de Jehová de los ejércitos, y en el Nuevo Testamento aquellos apóstoles y discípulos como Pablo, Lucas y Mateo entonces enviaban los mensajes de Jesús. Entonces Joel cumplía enviando los mensajes de Jehová. Nos vamos al libro de Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Wow. Dice así: en lo postrero tiempo yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí está Joel hablándole también a los jóvenes. Al igual también volvamos a Israel, un gran hombre que Jehová lo usaba, llamado el hombre más sabio de la tierra, llamado Salomón. Hablándole al pueblo de Israel también, ustedes dirían, ¿por qué el varón se salió del mensaje de Pablo? No. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento es la raíz del Nuevo Testamento. Todo lo que han copiado en el Nuevo Testamento nació del Antiguo. Gloria a Dios. Recibe la obra. Suma, mamá, asuma. Gracias, Padre. Ahí está Salomón llevando el mensaje de parte de Dios. Pero no es tan solo al pueblo de Israel le estaba dando el mensaje, sino a los jóvenes, que es la primicia del pueblo de Dios. Aleluya. Mi alma adora el Cordero. Cuando un joven decide amar a Dios de todo corazón, tiene el tiempo para hacerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice en Eclesiastés capítulo 12 verso 1, dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los tiempos malos. Aleluya. Y diga tú en tu corazón: para mí ya no hay contentamiento. Eso quiere decir que Salomón estaba hablando de la familia. Gloria a Dios. Estaba hablando Salomón de la familia. Le está diciendo a los jóvenes que no tienen compromiso. Antes que llegue el día malo, quiere decir antes de tú casarte, que vienen los hijos, viene la esposa, vienen la familia. Entonces viene todos los problemas. Gloria a Cristo. Los jóvenes siempre, cuando están jóvenes, tienen el tiempo suficiente para adorar a Dios, adorar a Dios. Gloria a Dios. Sigue diciendo Pablo en el capítulo 10, verso 8: cerca de ti está la palabra de salvación, está en tu propia boca, pues cúmplela y sálvate con ella. Gloria, papá Dios. Te amo, Señor. Tú eres lindo, papá Dios. Santo Dios,
Pero no me quedo ahí, sigo en Israel todavía. Sigo con el hijo de David, como lo narra en Eclesiastés. No, perdón. Proverbios capítulo 1:1. Estas son las palabras de Salomón, hijo de David, rey de Jerusalén. Dice el rey de Israel en el capítulo 1 de Eclesiastés, verso 1. Ahí cambia, porque era como una combinación. Sigue Salomón trayendo mensaje de parte de Dios para los jóvenes, para los jóvenes, para los jóvenes, porque los jóvenes son mi primicia, dice Jehová. Gloria a Dios. Esos son mi primicia y yo lo pondré como príncipe a los jóvenes, porque son mi pueblo. Eso está en Isaías capítulo 3, verso 4. Yo pondré a los jóvenes como príncipes y pondré también a los muchachos para que sean los representantes de los padres. Eso hace el Señor cuando los jóvenes se apartan para Dios, cuando los jóvenes aman a Dios de todo corazón, entonces Dios lo pone en alto. Gloria a Dios. Si quieres ser cabeza y jamás bajar a cola, busca a Dios con todo tu corazón, con toda su fuerza y con toda tu alma. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Dice el Señor que el que hace toda esa cosa de Dios vivirá por ella. Gloria a Dios. Esa palabra está en el libro de los Romanos. Ahí sigue hablando Pablo. Si tú cumples los mandamientos de Dios, tú vas a vivir por eso. Tú vas a vivir por los mandamientos del mismo Dios, porque Dios estará contigo. Irá delante de tu camino e irá adelante, y Él te cuidará y Él te guardará. Pero tú tienes que mantenerte puro y limpio delante de la presencia de Dios. Joven, dice también, volvamos a Israel. Yo estoy hablando de este hombre, de Salomón, porque Salomón se apasionaba por los jóvenes, le gustaba enseñar a los jóvenes y incluirle la palabra de Dios a los jóvenes, porque él sabía que ahí era que estaba el futuro de las naciones, son los jóvenes. Gloria a Dios. Decía Salomón en el capítulo 11 de Eclesiastés, verso 9. Santo Dios, mi alma te alaba, Jesús. Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón. Pero por todas esas cosas que tú hagas, serás juzgado. Ten cuenta, joven, con lo que tú estás haciendo. Ten cuenta que los ojos de Dios están sobre de ti. Donde quiera que tú vas, ahí están los ojos de Dios puestos sobre tu cuerpo. Santifícate para Dios, vive para Dios, apártate para Dios, humíllate para Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Ahí está Pablo en el pueblo de Roma, diciéndole al pueblo que hay que presentarse puro y limpio delante de la presencia de Dios y en sacrificio para ser salvado por Jesucristo. Dice el mismo Pablo en el libro de Filipenses,
capítulo 2, verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios. Volvamos otra vez al pueblo de Israel. Pero nos vamos a ir ante un gran hombre que era usado por Dios 100% y era un hombre fiel. Vamos a ver la historia de Daniel, llevando los mensajes que Jehová le enviaba tanto a los pueblos como tanto a los príncipes y tanto a los reyes. Dice en Daniel capítulo 4, verso 28 y verso 29, hablando la historia de Nabucodonosor. Dice la Biblia que Nabucodonosor se paseaba en el palacio y vino un pensamiento de esos pensamientos torpes que le llegan a algunos hombres y dijo: esta es la nueva Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi majestad. Dice la Biblia que eso le costó 7 años comiendo hierba. Eso le costó a él 7 años comiendo hierba. Ten cuenta, hermano, cuando Dios te levanta a ti, no creas tú que tú eres gran cosa, porque Dios te dio el don de alabanza y que tú cantes como un rinseñor y que tú te creas que tú eres la Coca-Cola del desierto, la única que hay, y que tú cantes bonito. Gran cosa. Ten cuenta a ti, hombre, que Dios te use en adoración o en predicación. Hazte creer que gran cosa. Aquí el que grande se llama Cristo. El grande se llama Cristo. Sigamos viajando al pueblo de Israel con la historia de Nabucodonosor. Dice la Biblia que Nabucodonosor duró 7 años comiendo hierba hasta que levantó cabeza y miró y se conectó con el Dios de Israel. Entonces dice la Biblia que ahí recuperó su mentalidad y Dios lo posicionó en el lugar que a él le plació. Ten cuenta cuando Dios te levanta a ti y te hace en el pueblo algo, perdón, santo Dios, y te hace en el pueblo una luz. Es que tú eres luz. Dios te tomó como luz, pero están todas guardadas y tú no le cargas, que es esta escritura, la palabra de Dios. Si usted se va a Hechos capítulo 13, verso 47, dice: yo te tomé para que sea luz, para fin, dice, a fin de que sea para salvación de los gentiles por mi palabra. Dios te ha tomado a ti para que sea luz. Nosotros tenemos que alumbrar y brillar. Dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte del Olivo a orar, cuando bajó, dice que vino un brillo muy fuerte en su rostro que molestaba a los ojos del pueblo de Israel. Así es que esta carne y este cuerpo debe de brillar cuando le servimos a Dios de todo corazón. Búscame, dice Jehová, con todo tu corazón, y si tú me encuentras, ha sido porque me ha buscado con todo tu corazón. Eso está en Jeremías capítulo 29, versos 12 y 13. Gloria a Dios. Mi alma adora al Cordero.
Hoy Dios quiere hacer los milagros. Pero a Dios le duele en el corazón que anda buscando hombres y mujeres santos para hablar de su grandeza, hablar de su palabra, hablar de su milagro. Pero Dios es espíritu y necesita un cuerpo. Dios no tiene cuerpo. El cuerpo de Dios es el cuerpo tuyo. La boca de Dios es tu boca porque Él es espíritu. Pues respeta el mandamiento de Dios para Dios entonces hacer una comunión íntima contigo. Dice la palabra en el libro de Proverbios que la palabra te salva, pero la misma palabra te condena. Porque cuando tú no crees en la palabra de Dios, ya has sido condenado. ¡Aleluya! Todo aquel que ignora que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya está condenado. Continúa Pablo hablándole al pueblo de Roma de la grandeza que el Señor Jesucristo le está enviando mediante su palabra. Cuando hay un pueblo duro de servir que no cree a los enviados de Dios, como es el pueblo de Roma en la actualidad y en aquel entonces, un pueblo lleno de idolatría y de hechicería, de brujo, de satanista, y Dios enviándole embajadores a llevar el mensaje. Hoy aquí también en nuestra nación Dios está enviando muchos mensajeros, igual que al pueblo de Roma y al pueblo de Israel. Lo que Jesucristo hizo con sus apóstoles y con sus discípulos, hoy puede hacerlo con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, Pablo está también ahí llevando estas enseñanzas, llevando las enseñanzas del Señor Jesucristo a los apóstoles y a sus discípulos. También le estaba enseñando a Teófilo también de la grandeza que Jesucristo le había enseñado a Pablo, porque Teófilo era discípulo de Pablo. Usted diría, pero ¿por qué era discípulo de Pablo? Porque cuando tú andas con un hombre que Dios ha levantado, ya tú eres discípulo de quien Dios ha puesto como cabeza. Aleluya. ¡Gloria al Eterno! Mi alma te adora, Espíritu. Hay que santificarse en los caminos de Dios. Dios quiere tener un pueblo santo. Un pueblo que lo ame con todo su corazón. Cuando un pueblo ama a Dios de todo corazón, no hay pestilencia que toque tu morada, no hay pestilencia que toque tu cuerpo, no hay enfermedades que toque tu cuerpo, porque tú eres propiedad privada, tú eres propiedad privada del Santo de Israel. ¡Viva Cristo! Nos vamos otra vez al pueblo de Israel. Nos vamos a aquel hombre llamado Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 25. Dice: yo, Jehová de los ejércitos, quitaré toda enfermedad de sobre de tu cuerpo, pero ámame con todo tu corazón. Qué lindo
Cuando tú te santificas para Dios, sea mujer o sea hombre, el mismo Espíritu Santo habla por ti. Sigue hablando Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 16. Dice, y el mismo Espíritu de Dios da testimonio al Espíritu del hombre de que es hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios cuando hace su voluntad y cumple con su mandamiento. Si ama a Dios, cumple mi mandamiento. San Juan 15:14. Cumple mi mandamiento. Volvamos a Israel. Volvamos al hijo de David, al sabio Salomón. Nos vamos a ir a Proverbios capítulo 7, verso 1 al 4. Y dice así, 7, 1 al 4, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mi mandamiento. Guarda mi mandamiento y vivirá. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalo a tu dedo y escríbela en las tablas de tu corazón. Y dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Dile a la inteligencia, tú eres mi parienta. Eso hace el Señor con los hombres que le son sinceros de corazón. Él mismo te llena con su propio espíritu y te da ciencia, te da sabiduría y en todo y tú brillas delante de la tiniebla porque tú eres luz. Cuando la luz llega a la tiniebla, hay un impacto fuerte porque la tiniebla no soporta la luz. Esa luz se llama Cristo. Esa luz se llama Cristo. Procurémonos, señores, por la santificación, dice el Señor. Vamos al libro de los Romanos capítulo 12:2. Dice, no os, a ver si lo recuerdo, pero vamos aquí, que está aquí. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. De ahí sale el conocimiento de la palabra. Renova tu mente delante de la presencia de Dios para que el conocimiento llegue a tu mente y a tu corazón para que tú puedas hablar de los grandes misterios que Dios tiene para ustedes, para nosotros. Nos vamos otra vez a Israel, pero nos vamos a ir a este gran hombre que Dios usó, Isaías. Vámonos a Isaías capítulo 45, verso 2. Dice la palabra, yo iré delante de ti y enderezaré todos los lugares torcidos que haya en ti. Y la puerta de bronce la haré pedazo por ti. Y la cerradura que haya de hierro la haré pedazo por ti. Y te entregaré todo mi tesoro escondido y mi secreto muy bien guardado que yo tengo. Y te lo entregaré en tu mano para que tú conozcas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Señores, no hay razón para el hombre fuera de la palabra. La palabra de Dios es lo primordial.
Busca el conocimiento de la palabra de Dios y la puerta de los cielos se te abrirán. Eso está en Salmo 118:20. Dice, esta es la puerta de Jehová y por ella solamente entran los justos de la tierra. Santifícate para que entre por la puerta de Jehová y sálvate a ti mismo. Sálvate porque está muy cerquita la salvación, que es la palabra de Dios en tu propia boca. Pues respétala y cumple con ella. Wow. Yo le pedí al Señor, yo le dije, Señor, pero yo no sé predicar, yo no sé ni cantar alabanza, yo ni sé orar. Yo le dije, Señor, entonces ¿quién soy yo en la iglesia? Y Él me dijo, ve a una esquina de la iglesia que yo te voy a mostrar algo. Cuando voy, lo que veo es un suape y me dice, agárralo. Agarre el suape. Para predicar mi palabra primero tiene que coger el suape. Gloria a Cristo. Porque tú tienes que pagar el precio antes de yo sacarte a la luz. Tengo que prepararte para poner palabra en tu boca y que el pueblo te pueda escuchar y el pueblo te pueda entender para que no confunda mi pueblo. Gloria a Jesús. Aleluya. Llega una ocasión cuando voy al baño, baja algo, una voz que me dice, llena el tanque. Eso era en la iglesia de Sol María. Y yo me quedo embelesado en el latinaco de donde se sientan, ya usted sabe. Y me dice el Espíritu, ahora friega el baño. Y dije, ¿cómo? ¡Wow! Lo hice, pero con mucho, ya usted sabe, de lejito lo hice. Y tuve que limpiar el baño. Así trabaja el Señor. El Señor te va capacitando a ti poco a poco. Para tú ser grande, debe de comenzar siendo pequeño. Porque el tamaño lo pone Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo pensaba que ahí se había terminado todo. Eso era en la iglesia de Sol María, el que tú después de ir a preguntar. Cuando me dice el Espíritu, sale al patio y hay más de 1 tonelada de basura, como 5 camiones grandes, un revés grande, una loma grande, y me dice, búscate una carretilla y bótala. Alaba, y digo, wow, qué precio hay que pagar. Eso es por tu propio bien. Tú tienes que ser procesado, dice el Señor. No importa lo que se levante contra ti, no importa las tribulaciones que tú estés enfrentando, no importa los chimoteos que se levanten, dice Jehová, eso es para tu propio bien. Que Jehová tiene un nivel más grande que el que tú tienes en el futuro y Él te lo va a entregar. Pero Él tiene que saber qué tipo de creyente eres tú y tienes que ponerte en la mano del enemigo para probarte. Gloria a Dios. No creas tú que tú vas ahí como el que le regalan un ramillete de flores en los caminos de Dios. También me dijo, estamos terminando ya. También me dijo Jehová, tú tienes que predicarle a los árboles, a las aves y a los palos en los bosques. Digo, wow.
predicándole a los árboles y a la mata, predicándoles como si fueran gente, porque tú primero tienes que predicarle a los árboles y a la mata para entonces le predique a multitudes. Gloria a Dios. Mi alma te bendice. Tenemos que ser procesados para llegar a alcanzar el límite que Dios tiene para uno y el lugar que Dios te tiene preparado. Tenemos que ganárnoslo por medio de sacrificio. Gloria a Dios. Quiero ya para terminar decir esto. El hermano cristiano, más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Tú puedes hacer un hoyo de 1 metro con la rodilla y si no obedece, no ha hecho nada. Gloria a Dios. Santo Dios. Tú puedes cantar alabanza como un gran Señor. Si no obedece, le está cantando al aire. Jehová no te va a escuchar, porque Jehová escucha a los santos hombres de la tierra. Tú tienes que santificarte para ser oído por la voz de Dios. Aleluya. Gracias a Dios que no se me ha activado el don de ciencia. No sé por qué, pero lo único que le digo al pueblo, santifiquémonos para Dios. Esta es una iglesia de jóvenes. Jóvenes, manténganse fiel en los caminos de Dios. Dice en Hechos capítulo 1 verso 4, cuando Jesús le hablaba a los discípulos, decía Jesús, estáis en mí. Y ellos no entendieron. Y Jesús le quiso decir, permanezcan en mi camino, permanezcan en los caminos de Dios y no se aparten. Que Dios me le bendiga, señores. Este fue el mensaje que Dios puso en el día de hoy. Muchas gracias. La persona que continúa.